Bruno Lezárraga había firmado contratos de 200 millones de euros sin que le temblara el pulso. Había cerrado adquisiciones hostiles en 48 horas, había despedido a directores generales con la misma calma con la que pedía un café, había estado en salas donde el aire se podía cortar con un cuchillo y había salido de ellas sin que se le moviera un solo botón de la chaqueta. Ese jueves de octubre, en la sala de reuniones de un despacho de abogados en el Eixample, con un bolígrafo en la mano y un documento de 4 páginas frente a él, Bruno Lezárraga no podía firmar. No porque el documento fuera complicado, era sencillo, brutal en su sencillez. Disolución de matrimonio. Lugar para la firma de él. Lugar para la firma de ella. Una línea de puntos esperando un nombre que él conocía mejor que el suyo propio. La abogada de Sara hablaba de algo. Custodia no, eso no aplicaba todavía. Hablaba de plazos, de bienes, de un protocolo que a Bruno le sonaba como ruido de fondo en un idioma que de repente no entendía. Él no la escuchaba. Miraba a Sara. Sara Montul estaba sentada al otro lado de la mesa con las manos apoyadas sobre un vientre de embarazo avanzado y Bruno sintió que el suelo de la sala, que era el mismo suelo de mármol gris que pisaba 2 veces por semana en ese mismo edificio para otros asuntos, se movía de una manera que no tenía ninguna explicación física razonable. Sara, por su parte, había sentido algo parecido 3 minutos antes, cuando lo vio entrar por la puerta. Traje azul marino, el mismo que usaba los jueves, la mandíbula marcada por una tensión que ella conocía de memoria, y ese perfume, madera, un fondo cítrico que se disolvía rápido, que llegó hasta su silla antes que él y la devolvió sin permiso a noches que no tenían nada que ver con esa sala. Noches en las que esa misma mandíbula se relajaba contra su hombro mientras él se quedaba dormido. Noches en las que se reían tanto de algo absurdo que terminaban sin aire. La cena fría sobre la mesa, los pies de los dos enredados bajo la manta. No todo había sido frío. Ahí estaba el problema verdadero, el que ella no le decía a nadie. Si todo hubiera sido frío, irse habría sido fácil. Se obligó a mirar el documento que tenía delante en lugar de a él. Que la mandíbula de Bruno se tensara, que sus ojos no se despegaran de ella, que el perfume siguiera siendo exactamente el mismo después de 7 meses, no era asunto suyo ya. Ella había llorado lo que tenía que llorar meses atrás, sola, en un monoambiente con una gotera sobre la cocina. No iba a hacerlo ahí, delante de 2 abogados, por un hombre que la había dejado sentirse invisible mucho antes de que ella decidiera dejar de estarlo. Estaba embarazada de mucho. 7 meses, calculó él automáticamente, con esa parte de su cerebro que calculaba cosas, aunque el resto de él estuviera en caída libre. Llevaba un abrigo gris que no reconocía, sencillo, con un botón que no cerraba del todo por la curva del vientre. Tenía el pelo recogido sin esmero, sin el cuidado que ella solía darle, y unas ojeras que ningún corrector lograba esconder del todo. Estaba más delgada en la cara, en las muñecas, en todo lo que no era el vientre, como si el cuerpo hubiera decidido darle al niño lo que no le sobraba a ella. Bruno conocía cada versión de Sara. La había visto cansada después de viajes largos, nerviosa antes de cenas familiares, dormida en el sofá con un libro abierto sobre el pecho. Nunca la había visto así, agotada de una manera que no era de una noche ni de una semana, agotada de meses y embarazada de él. Tenía que ser de él. Los números no admitían otra lectura. Se habían separado hacía 7 meses y medio y ella no había tenido tiempo, ni ánimo conociéndola, para empezar nada con nadie en ese plazo. Bruno hizo la cuenta sin querer hacerla, con la misma precisión fría con la que evaluaba un balance, y cuando el resultado terminó de aterrizar en su cabeza, sintió que algo se le cerraba en el pecho con la violencia de una puerta de caja fuerte. Un hijo, suyo, que llevaba 7 meses gestándose mientras él firmaba contratos y cerraba juntas y dormía solo en un piso de 200 metros cuadrados sin saber que existía. Bruno. La voz de su propio abogado a su lado, con el tono bajo de quien repite algo por segunda vez. Bruno, la firma. Él bajó la vista al papel. La línea de puntos seguía ahí, esperando, indiferente a que el hombre que tenía que llenarla se hubiera quedado sin la capacidad de mover la mano. «Necesito un momento», dijo, y su propia voz le sonó extraña, como si perteneciera a otra persona,
a alguien que no controlaba reuniones desde los 26 años. La abogada de Sara levantó la vista, sorprendida. Su propio abogado lo miró con esa expresión de alarma discreta, que solo permiten los profesionales que llevan años cobrando por mantener la cara seria, pase lo que pase. Sara no dijo nada. Lo miró, y en esa mirada no había rencor ni súplica ni nada que Bruno pudiera usar a su favor. Había cansancio, un cansancio tan limpio, tan sin estrategia, que a Bruno le dolió más que cualquier reproche que ella hubiera podido lanzarle en los últimos 7 meses. ¿Podemos parar 5 minutos?, preguntó él, sin dirigirse a nadie en particular, mirando todavía a Sara. Fue ella quien respondió, con esa calma que Bruno recordaba de los primeros años, antes de que la calma se convirtiera en distancia. Tómate los minutos que necesites, Bruno. Yo ya decidí lo que tenía que decidir hace tiempo. Y ahí estaba, la frase que confirmaba lo que él ya sabía, que el documento sobre la mesa no era una sorpresa para ella, que ella había llegado a esa sala con la paz de quien ya cerró algo por dentro, mucho antes de que el papel lo hiciera oficial. Bruno, en cambio, sentía que todo lo que creía tener resuelto en su cabeza, la separación, el divorcio, el orden de su vida después de Sara, se había vuelto, en cuestión de minutos, la pregunta más urgente que se había hecho en 41 años. Dejó el bolígrafo sobre la mesa. No firmó. Y mientras los abogados intercambiaban miradas que no se atrevían a comentar en voz alta, Bruno Lezárraga, que jamás había permitido que nada se le escapara de las manos, entendió que llevaba 7 meses dejando que se le escapara exactamente lo único que de verdad le importaba. Para entender cómo Bruno Lezárraga llegó a esa sala sin poder firmar, hay que volver casi 2 años atrás, a una época en la que él todavía no sabía que la persona más fuerte que conocería en su vida iba a entrar por una puerta giratoria con el pelo mojado por la lluvia de noviembre, cargando una carpeta que no era suya. Si esta historia ya te está tocando algo, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es la forma más simple de ayudarnos a seguir trayendo estas historias hasta ti. Y ahora sí, vamos al principio. Bruno Lezárraga tenía 39 años cuando conoció a Sara, y para entonces ya llevaba más de una década construyendo Lezárraga Capital piedra sobre piedra, hasta convertirlo en algo que ya no necesitaba el apellido de su padre para abrir puertas, aunque las puertas se siguieran abriendo de todos modos ahora por mérito propio. Vivía en un ático de l'Eixample, con vistas que la gente fotografiaba sin pedir permiso desde la calle. Conducía un coche que tardaba 6 meses en fabricarse y no recordaba la última vez que había tenido una cita que no terminara en aburrimiento antes del postre. Esa tarde de noviembre llovía sobre Barcelona con la insistencia particular de los otoños catalanes, esa lluvia que no golpea, que simplemente se queda. Bruno estaba en la recepción de su propio edificio, esperando un ascensor que tardaba más de lo normal, cuando las puertas giratorias de la entrada trajeron a una mujer con el pelo mojado pegado a la frente y una carpeta de cartón apretada contra el pecho, como si dentro llevara algo que no podía permitirse perder. «Disculpe», dijo ella dirigiéndose al de seguridad sin verlo a él. «Vengo de la asesoría de comunicación de la planta baja del edificio de al lado. Necesito entregar esto en la planta 9, Departamento de Relaciones Institucionales». Mi compañera lo olvidó y la reunión es en 15 minutos. El de seguridad, que conocía a Bruno de memoria pero no a ella, dudó. Bruno, sin que nadie se lo pidiera, dijo: «Yo subo a la 9. Puedo llevarla yo, si quiere». Fue un gesto extraño en él, y lo supo en el momento exacto en que las palabras le salieron de la boca. Bruno Lezárraga no ofrecía favores a desconocidos en recepciones. No tenía ese reflejo, pero lo tuvo esa tarde, sin entender del todo por qué. Ella lo miró entonces por primera vez, con una mezcla de gratitud y desconfianza rápida, el tipo de evaluación que hacen las personas que han aprendido a no confiar en la generosidad gratuita de los hombres con traje caro. «Se lo agradezco», dijo, y le entregó la carpeta sin soltarla del todo, hasta confirmar con los ojos que él entendía la importancia de no dejarla caer. «Es solo que llevo media hora intentando que alguien me crea que no soy una intrusa con una carpeta robada». Bruno casi sonrió, casi. «Yo tampoco la creería», dijo. «Tiene cara de persona que roba carpetas ajenas». Ella sí sonrió brevemente, sorprendida de que el hombre del traje impecable tuviera sentido del humor escondido en algún sitio. Subieron juntos en el ascensor. Ella se llamaba Sara,
Trabajaba en la agencia de comunicación que el edificio de al lado tenía subcontratada para varios clientes, entre ellos, sin saberlo todavía, algunas empresas del propio grupo de Bruno. Cuando las puertas se abrieron en la planta 9, Sara salió rápido, agradeció de nuevo sin mirar atrás y desapareció por un pasillo con la carpeta ya entregada al destino correcto. Bruno se quedó un segundo de más frente a las puertas del ascensor, mirando el pasillo vacío donde ella ya no estaba. Casualidad, pensó, mientras volvía a su despacho. Una mujer agradable en un ascensor, nada que merezca pensarse dos veces. Era la primera de las mentiras que se contaría a sí mismo, aunque todavía no lo sabía. La volvió a ver 2 semanas después, en una reunión de coordinación de comunicación corporativa a la que Bruno asistió por error de agenda. Su asistente había confundido la sala, y de la que se quedó contra toda lógica de su tiempo facturable, los 45 minutos completos. Sara estaba al fondo de la mesa tomando notas, interviniendo solo cuando tenía algo concreto que aportar, sin la ansiedad de validación que Bruno veía en la mayoría de la gente que se sentaba cerca de él en una sala. Al final de la reunión, mientras los demás recogían sus cosas, Bruno se acercó. «Carpeta segura, supongo», dijo. Sara levantó la vista, lo reconoció, y esta vez la sonrisa le llegó más rápido. «Carpeta entregada con éxito. Mi compañera me debe una cena». «¿Solo una cena? Yo hubiera pedido algo más por ese rescate». «No fue un rescate, fue un ascensor compartido. Ese es el problema con los héroes modestos. Nunca cobran lo que valen». Ella se rió, una risa corta, genuina, que a Bruno le llegó a un sitio que no tenía mapeado en ningún plan de negocio. Y entonces, sin pensarlo del todo, sin la deliberación con la que tomaba cada decisión de su vida profesional, Bruno preguntó, «¿Tiene tiempo para un café?» «Ahora, quiero decir, no dentro de 2 semanas en otro ascensor». Sara dudó un segundo. Lo miró con esa misma evaluación rápida de la primera vez, calculando algo que Bruno no podía leer del todo. «Tengo 20 minutos antes de mi próxima reunión. Con 20 minutos me basta para convencerla de que merezco más». Y así, con un café de máquina en vasos de cartón en la cafetería de la planta baja, empezó algo que ninguno de los dos llamó por su nombre durante semanas, pero que los dos sintieron desde ese primer día como algo que ya estaba decidido en otro lugar, fuera del alcance de la voluntad de ambos. Las semanas siguientes tuvieron la textura de las cosas que se construyen sin prisa. Bruno la llamaba con pretextos cada vez menos profesionales. Sara respondía con esa mezcla de interés y cautela de alguien que ha aprendido, en algún punto de su vida, que los hombres con demasiado poder suelen tener también demasiada costumbre de obtener lo que quieren sin esfuerzo. Pero Bruno no actuaba así con ella. Esperaba, preguntaba. La escuchaba hablar de su trabajo, de su madre, que había muerto cuando Sara tenía 20 y pocos años, dejándola sin la red que otros daban por sentada, de un hermano que vivía en Valencia y al que veía poco, de un sueño viejo de estudiar diseño que el dinero nunca le había alcanzado para perseguir del todo. Bruno, que en 40 años de vida había hablado de sus padres exactamente lo necesario para que la conversación avanzara, se encontró un sábado de diciembre contándole a Sara, sin que ella se lo pidiera, que su padre nunca lo había abrazado sin que mediara antes un logro que lo justificara. Lo dijo de pasada, como una anécdota menor, y se sorprendió cuando se dio cuenta de que llevaba 30 segundos en silencio después de decirlo, esperando a ver qué hacía ella con esa información. Sara no lo compadeció. Le puso la mano en el antebrazo sin dramatismo y dijo, «Eso explica algunas cosas de ti». «¿Qué cosas?» «Que pidas las cosas como si fueran transacciones, que te cueste decir simplemente, te he echado de menos, en lugar de inventar un pretexto de trabajo para llamarme». Bruno se quedó callado. Era la primera vez que alguien le señalaba ese patrón con tanta claridad y sin acusación, solo con la honestidad de quien observa algo y lo nombra. No supo qué responder. Terminó diciendo, con una torpeza que no recordaba haber sentido desde la adolescencia, «Te he echado de menos». Sara sonrió, y esa sonrisa fue, durante mucho tiempo, una de las cosas que Bruno más recordaría de aquellos meses. En enero se fueron juntos un fin de semana a Cadaqués, fuera de temporada, con el pueblo casi vacío y el Mediterráneo de un azul gris que parecía hecho a propósito para la melancolía bonita. Caminaron por el paseo marítimo con las manos heladas porque ninguno de los dos había llevado guantes,
Entraron en bares pequeños a calentarse con café con leche, y esa noche, en la habitación de un hotel con vistas al puerto, Bruno la besó por primera vez, con una lentitud que no era su estilo habitual, como si entendiera sin que nadie se lo hubiera explicado, que esto no se podía apresurar sin perder algo importante en el camino. No voy a contarles todo lo que pasó esa noche en Cadaqués, porque algunas cosas son solo de ellos dos, pero sí les voy a decir que Bruno Lezárraga, que tenía reuniones de fusiones internacionales programadas con meses de antelación, llamó a su asistente esa noche para cancelarla del lunes a primera hora. Nunca había cancelado una reunión de lunes en 10 años de carrera. La relación creció rápido, pero sin fuegos artificiales innecesarios. En 6 meses tenían restaurantes favoritos, rutinas de domingo, una manera de discutir sin que la discusión se convirtiera en herida. Sara lo desafiaba sin estrategia. Le decía cuando algo de él le parecía excesivo, y Bruno, que llevaba toda su vida adulta rodeado de gente que le decía que sí, descubrió que la sensación de que alguien le dijera que no, con cariño pero sin ceder, era extrañamente parecida al alivio. Hubo celos, claro, porque no hay romance real, sin algún momento de fricción que lo confirme. Fue en marzo, en una fiesta de la agencia de Sara, cuando un excompañero suyo, Mark, se acercó con esa confianza de quien conoce a alguien desde hace años y no ha terminado de soltar la idea de que algún día podría pasar algo entre ellos. Bruno, desde el otro lado del salón, con una copa de vino que no estaba bebiendo, observó la mano de Mark apoyarse en el hombro de Sara, su risa fácil, la cercanía que sugería una historia compartida que Bruno no conocía del todo. No hizo nada dramático, no se acercó a marcar territorio, no hizo ningún comentario que delatara lo que sentía, pero notó, con una claridad que lo incomodó, que el pulso se le había acelerado, que la conversación que estaba teniendo con un socio de Sara se le había vuelto de repente imposible de seguir, que toda su atención estaba puesta en esa mano sobre ese hombro a 15 metros de distancia. «Es solo curiosidad profesional», se dijo. «Quiero saber quién es, nada más». Era mentira. Y una parte de él, la parte que llevaba toda la vida acostumbrada a no mentirse en los negocios, lo sabía incluso mientras se lo decía. Cuando Sara volvió a su lado, después de despedirse de Mark con 2 besos perfectamente normales, Bruno le preguntó con un tono que pretendía sonar casual y no lo logró del todo. ¿Quién era? Sara lo miró y algo en su expresión, una chispa de diversión que Bruno reconoció más tarde como la primera vez que ella lo pilló en celos, le dijo que su tono no había engañado a nadie. Un excompañero. ¿Por qué? Por nada. Curiosidad. Ya, dijo ella, sin creerle del todo, pero sin presionarlo tampoco. Le tomó la mano, entrelazó los dedos con los suyos y añadió en voz baja solo para él: «No tienes nada que cuestionar, Bruno». Y Bruno, que no sabía nombrar lo que sentía, apretó esa mano un poco más fuerte de lo necesario, como si con eso pudiera decir lo que las palabras todavía no le salían a decir. Se casaron en otoño del año siguiente, en una ceremonia pequeña en una masía a las afueras de Barcelona, con la familia de Bruno presente. Su padre midiendo la ceremonia con la misma frialdad evaluadora con la que medía un balance. Su madre sonriendo de esa manera contenida que llevaba toda la vida practicando, y los pocos amigos cercanos de Sara, porque su madre ya no estaba para verlo, y su hermano llegó tarde por el tráfico de la autopista. Sara llevaba un vestido sencillo, sin la ostentación que el apellido Lezárraga hubiera podido permitirse, porque así lo había pedido ella, y Bruno, mirándola caminar hacia él por el pasillo de piedra de la masía, sintió algo que en cualquier otro idioma que no fuera el suyo propio se hubiera llamado, sin rodeos, felicidad completa. Los primeros meses de matrimonio fueron, en términos generales, buenos. Sara dejó su trabajo en la agencia, no porque Bruno se lo pidiera directamente, sino porque él insistió, con la mejor de las intenciones, según él mismo lo entendía, en que ella no necesitaba trabajar, en que él podía darle una vida sin la presión de tener que ganarse cada cosa. Sara aceptó, al principio con gusto, pensando en todo el tiempo libre, en la posibilidad de retomar el diseño que nunca había podido estudiar. Lo que ninguno de los dos previó fue que ese tiempo libre, sin un trabajo propio que le diera estructura ni un apellido propio que le diera lugar en el mundo de Bruno, terminaría convirtiéndose en un territorio extraño donde Sara empezó, lentamente,
a sentirse menos persona y más acompañante. Bruno no cambió de un día para otro. Fue gradual, de la manera en que se desgastan las cosas que nadie vigila. Una cena cancelada por una llamada de Singapur. Un cumpleaños de Sara celebrado con 2 horas de retraso porque la junta se había alargado. Un viaje de aniversario pospuesto y luego pospuesto otra vez, hasta que dejó de mencionarse del todo. Bruno no lo hacía con maldad. Lo hacía porque en su cabeza proveer era la forma de amar que conocía, la única que su padre le había enseñado con el ejemplo, y no entendía, no porque fuera incapaz, sino porque nadie se lo había hecho entender nunca, que Sara no necesitaba que él le diera más, necesitaba que estuviera. «Hoy es nuestro aniversario, Bruno», le dijo ella una noche de septiembre, 2 años después de la boda, con una cena que se había enfriado 2 veces sobre la mesa mientras lo esperaba. «Lo sé, lo siento». La reunión con los de Múnich se alargó. Siempre se alarga algo. «Sara, esto es lo que me permite darte la vida que tienes». Y ahí, en esa frase, estaba todo el problema condensado en una sola línea, aunque ninguno de los dos lo viera con esa claridad esa noche. Bruno hablaba de la vida que le daba. Sara llevaba meses sintiendo que no tenía vida propia que dar. «Yo no te pedí esta vida», dijo ella en voz baja, sin gritar, porque Sara no gritaba, nunca había gritado. «Te pedí a ti». Bruno no supo qué responder. Se quedó de pie en medio del comedor, con el teléfono todavía en la mano porque otra notificación acababa de entrar. Y el silencio que siguió fue uno de esos silencios que pesan más que cualquier discusión. Hubo más noches así. Cenas frías, cumpleaños a medias, una Navidad en la que Bruno tuvo que viajar a Londres por una crisis de uno de los fondos y dejó a Sara sola con su familia, que la trataba con la cortesía distante de quien nunca terminó de aceptarla del todo. El padre de Bruno en una de esas cenas familiares comentó, con el tono exacto de quien no busca nada interesante en la respuesta, que esperaba que Sara encontrara pronto algo en qué ocupar el tiempo, y Sara entendió, sin que nadie se lo dijera con esas palabras, que en esa familia ella seguía siendo, después de 3 años de matrimonio, una visita. Sara intentó hablarlo con Bruno más de una vez, no con reproches, sino con esa claridad suya que nunca dejaba grietas. «No necesito que canceles tu vida por mí. Necesito que estés presente cuando estás conmigo. Eso es todo lo que te pido». Bruno escuchaba, asentía, prometía cambiar, y durante 1 o 2 semanas lo intentaba. Llegaba antes, apagaba el teléfono en las cenas, pero el patrón siempre volvía, porque cambiar un hábito de 40 años no se logra con buena voluntad de 15 días, y Sara, agotada de pedir lo mismo una y otra vez sin ver un cambio sostenido, empezó a guardarse las cosas que antes decía. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que terminó de romper algo entre ellos, no las ausencias en sí. El silencio que las ausencias le fueron enseñando a Sara a tener. La decisión de irse no llegó de golpe. Llegó como llegan las decisiones de verdad, después de meses de pequeñas certezas acumuladas. Una tarde de marzo, Sara estaba sentada en el salón del ático, mirando por la ventana las vistas que cualquier otra persona hubiera fotografiado, y se dio cuenta de que llevaba media hora ahí sentada sin que Bruno, que estaba en su despacho a 15 metros de distancia, hubiera notado su ausencia ni su presencia. Y pensó, con una calma que la sorprendió a ella misma, que prefería estar sola de verdad a seguir estando sola acompañada. Esa noche, cuando Bruno por fin salió de su despacho, Sara ya tenía la maleta hecha. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando la maleta junto a la puerta como si fuera un objeto que no terminaba de entender. «Me voy, Bruno». «¿Te vas? ¿A dónde?» «No lo sé todavía, pero no aquí». Bruno sintió que el suelo, otra vez, hacía algo raro bajo sus pies, aunque esta vez no supo nombrarlo del todo. «¿Es por lo de anoche? Puedo arreglar la agenda de...». «No es por anoche, Bruno. Es por todas las noches. Llevo 3 años pidiéndote lo mismo y tú llevas 3 años prometiendo lo mismo sin cambiarlo. No estoy enojada. Estoy cansada. Y eso es peor. Te amo», dijo él, y lo dijo con una verdad que a Sara no le cupo duda, pero que tampoco le alcanzó. «Lo sé», respondió ella, «pero amarme no es lo mismo que elegirme cada día, y tú llevas 3 años eligiendo otra cosa sin darte cuenta de que también era una elección». No hubo gritos, no hubo platos rotos ni acusaciones de las que arrepentirse después. Sara tomó la maleta,
Se despidió con una calma que a Bruno le dolió más que cualquier llanto, y se fue. Bruno se quedó de pie en el salón vacío, con el eco de la puerta cerrándose todavía en los oídos, sin entender del todo esa primera noche, la magnitud de lo que acababa de perder. Sara encontró un monoambiente en Poble-sec, un barrio que no tenía nada que ver con el Eixample, salvo la distancia de un par de paradas de metro. Balcones con ropa tendida, persianas verdes desgastadas por el sol, un mercado de barrio donde las verduleras la conocían por su nombre a la semana de mudarse. El piso era pequeño, con una cocina americana que ocupaba un tercio del salón y una ventana que daba a un patio interior donde entraba poca luz, pero era suyo, pagado con su propio sueldo, decidido con su propia voluntad. Una semana después de irse, en el baño diminuto de ese mismo piso, con un test de embarazo en la mano y el corazón haciendo algo que no era exactamente miedo ni exactamente alegría, sino una mezcla imposible de separar de las dos cosas, Sara se sentó en el borde de la bañera durante un buen rato, sin moverse, mientras procesaba lo que eso significaba para una vida que apenas acababa de empezar a reconstruir desde cero. No llamó a Bruno esa noche, ni la siguiente. Necesitaba antes que nada entender cómo se sentía ella misma con esa noticia, separar lo que sentía por el hijo de lo que todavía sentía, sin quererlo del todo, por el padre del hijo. Consiguió trabajo 2 semanas después en un restaurante pequeño de la esquina de su calle, Can Lluís, un sitio sin pretensiones que servía menús del día a oficinistas del barrio y tapas por la noche a vecinos de toda la vida. El dueño, Ramón Puig, un hombre de 60 y tantos con las manos curtidas de décadas frente a una plancha, la contrató casi al instante, impresionado por la rapidez con la que Sara aprendía la carta y por esa eficiencia tranquila que ella aplicaba a todo lo que hacía. «Tienes buena mano para esto», le dijo Ramón la primera semana, viéndola coordinar 3 mesas a la vez sin perder la sonrisa. «¿Has trabajado de camarera antes?» «No», respondió Sara, «pero he aprendido rápido toda mi vida. Es lo único que siempre tuve garantizado». Ramón no preguntó más, y Sara se lo agradeció en silencio. Necesitaba ese trabajo más de lo que cualquiera en ese restaurante podía imaginar, porque el alquiler del monoambiente, aunque modesto comparado con el ático que había dejado atrás, era una cifra que ahora tenía que cubrir sola, sin la red de un apellido, sin ahorros propios significativos, porque durante el matrimonio nunca había necesitado tenerlos. Los meses que siguieron tuvieron la textura de la supervivencia digna. Turnos largos en el restaurante, tardes cosiendo pequeños arreglos de ropa para vecinas que pagaban en efectivo, noches calculando cada euro con una calculadora mental que se afinaba con la práctica. Nuria, una compañera del restaurante que tenía la edad de Sara y una risa fácil que contagiaba incluso en los días malos, se convirtió en la persona más cercana de esos meses. Le llevaba ropa de bebé de segunda mano que conseguía por internet. La acompañaba a alguna cita médica cuando podía librar, y nunca, ni una sola vez, le preguntó por el padre del niño hasta que Sara estuvo lista para contarlo. «No tienes que contarme nada que no quieras», le dijo Nuria una tarde, mientras doblaban servilletas antes del turno. «Pero si alguna vez quieres hablar de eso, aquí estoy». Sara se lo contó eventualmente en fragmentos durante semanas. Le contó del ático, de las cenas frías, de un hombre que la amaba. De eso nunca dudó del todo, ni siquiera en los peores momentos, pero que no sabía estar presente. Nuria escuchó sin juzgar y cuando Sara terminó de contarlo todo, lo único que dijo fue: «Pues entonces hiciste lo más valiente que se puede hacer, elegirte a ti antes de seguir esperando que él aprendiera». Sara no respondió, pero guardó esa frase y la repitió para sí misma en las noches en las que el cansancio físico del embarazo se mezclaba con un cansancio más profundo, el de extrañar a alguien y odiarse un poco por extrañarlo. Porque ahí estaba la verdad, que Sara no le decía a nadie, ni siquiera a Nuria del todo. Se había ido enojada, dolida, agotada de pedir lo mismo sin resultado. Pero nunca, en ningún momento de esos meses, había dejado de amar a Bruno. El enojo y el amor convivían en ella de una manera incómoda, como 2 inquilinos del mismo piso que se evitaban por los pasillos, pero sabían que el otro seguía ahí. Algunas noches, sola en el monoambiente, con la mano sobre el vientre que empezaba a crecer, se sorprendía recordando no las ausencias, sino los pocos momentos en los que Bruno había estado completamente presente.
cada ques en enero, una risa compartida hasta quedarse sin aire, la manera en que él decía su nombre cuando de verdad la estaba mirando y no pensando en otra cosa. Esos recuerdos dolían más que los malos, porque le recordaban que lo que había perdido había sido real, no una ilusión que se desvanecía fácil con la distancia. No le avisó a Bruno del embarazo, no por crueldad, sino porque necesitaba, antes de cualquier otra cosa, demostrarse a sí misma que podía sostener esa vida nueva sin que nadie, y menos él, la rescatara de ella. Sabía que el divorcio se iba a formalizar tarde o temprano. Los papeles ya estaban en proceso desde antes de saber que estaba embarazada. Decidió que él lo sabría el día que tuviera que saberlo, sin antelación, sin la oportunidad de organizar una respuesta calculada. Ese día llegó un jueves de octubre, en una sala de reuniones de l'Eixample, cuando Sara entró con un abrigo gris que no le cerraba del todo, y vio, al otro lado de la mesa, la cara de un hombre que llevaba 7 meses sin saber que tenía un hijo en camino, desmoronarse en tiempo real frente a ella. Después de que Bruno dejara el bolígrafo sobre la mesa sin firmar, pidió 5 minutos, que se convirtieron en 20. Cuando volvieron a la sala propuso, no exigió, algo que su abogado notó con sorpresa silenciosa, posponer la firma una semana. «Necesito procesar esto», le dijo a Sara en el pasillo, después de que los abogados aceptaran el aplazamiento con la incomodidad profesional de quien no sabe bien cómo facturar una pausa emocional. «No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Te estoy pidiendo una semana antes de firmar algo que no puedo deshacer». Sara lo miró, cansada en un sentido que iba más allá de lo físico. «Una semana, Bruno, pero no para que intentes arreglar esto con dinero. Eso ya lo viviste conmigo. No funcionó entonces y no va a funcionar ahora». «Lo sé», dijo él, y por primera vez en mucho tiempo, Sara le creyó algo sin reservas. Los días siguientes, Bruno hizo algo que no había hecho en toda su vida adulta. Nada calculado. Se presentó en Canlluís un martes por la tarde sin avisar, vestido de manera deliberadamente sencilla para no llamar la atención que de todos modos llamó, porque un hombre con esa presencia no pasaba inadvertido ni en vaqueros. Sara lo vio desde la barra, con una bandeja en la mano, y sintió que el pulso se le aceleraba de una manera que la enfadó consigo misma. «¿Qué haces aquí?», preguntó dejando la bandeja sobre la barra con más fuerza de la necesaria. «Quería verte, no para presionarte con nada, solo verte. Estoy trabajando, Bruno». «Lo sé, no voy a interrumpir. Puedo sentarme en una mesa y pedir un café, como cualquier cliente». Sara dudó, y esa duda, ese segundo en el que no encontró un argumento sólido para echarlo, fue suficiente para que Bruno se sentara en una mesa pequeña junto a la ventana y pidiera, en efecto, un café que no se bebió del todo, mientras observaba a Sara trabajar con una atención que ella sentía en la nuca, aunque no lo estuviera mirando. Volvió al día siguiente, y al siguiente. Nunca se quedaba más de media hora, nunca insistía en hablar más de lo que ella estaba dispuesta a hablar, pero ahí estaba, cada tarde, sentado en la misma mesa junto a la ventana, observando una vida que él no había construido, pero a la que de pronto quería pertenecer. «Tu admirador silencioso ya es parte del mobiliario», le dijo Nuria una tarde, con una sonrisa que no podía esconder. «¿Vas a dejarlo seguir viniendo? ¿O lo echamos con la fregona?» «No sé qué quiero hacer con él, Nuria». «Eso ya es más de lo que decías hace un mes». Sara no respondió, pero por dentro sabía que Nuria tenía razón. El enojo seguía ahí, intacto, justificado, pero algo en la insistencia callada de Bruno, tan distinta a la insistencia de las flores caras o los gestos grandilocuentes que él hubiera podido permitirse, le estaba moviendo algo que prefería no nombrar todavía. «Solo estoy comprobando que está bien», se decía Bruno cada noche, de camino a su casa después de las visitas al restaurante. No es nada más que eso. Era otra vez una mentira a medias, porque las noches en las que no podía dormir, encontrándose a sí mismo revisando en el móvil el horario de apertura de Canlluís, como si fuera información estratégica relevante para algún cierre de fondo, Bruno empezaba a sospechar, con una incomodidad que no sabía cómo procesar, que aquello que sentía no tenía nada que ver con comprobar nada. Tenía que ver con que no podía dejar de pensar en ella, en el niño que venía, en una vida que se estaba construyendo sin él a 6 manzanas de su despacho. El restaurante, mientras tanto, se había convertido en el escenario de una tensión nueva. Ramón,
que no tenía mala intención pero tampoco demasiado criterio para notar lo que tenía delante de los ojos, había aumentado la carga de turnos de Sara las últimas semanas, contento con su eficiencia y sin registrar del todo que la mujer de 7 meses de embarazo, que llevaba 3 mesas a la vez sin quejarse, estaba en realidad agotándose de una manera que ella misma se negaba a admitir en voz alta. «Puedo cubrir el turno de noche también», le decía Sara a Ramón cuando él preguntaba, con esa costumbre suya de no pedir ayuda ni reconocer límites. No hay problema. Lo había problema. Sara llegaba a casa cada noche con los pies hinchados, comiendo lo que podía permitirse en lugar de lo que el embarazo le pedía, durmiendo poco porque el siguiente turno empezaba temprano. Nadie en el restaurante lo decía en voz alta, pero todos lo veían. Todos, excepto Ramón, que veía sobre todo una empleada eficiente que no daba problemas. Y Bruno, sentado cada tarde en su mesa junto a la ventana, también lo veía. Lo veía con una claridad que le hervía algo por dentro que él reconoció, sin quererlo admitir todavía, como el mismo tipo de incomodidad que había sentido en aquella fiesta de hacía años, frente a la mano de Mark sobre el hombro de Sara. Pero esto era distinto. Esto no era un hombre coqueteando. Esto era una negligencia silenciosa que estaba dejando a la mujer que él todavía amaba, porque para entonces ya no se mentía del todo respecto a eso, exhausta y vulnerable. Una tarde, después de ver a Sara casi tropezar al cargar una bandeja demasiado pesada, Bruno se levantó de su mesa y caminó directo hacia la cocina, donde Ramón revisaba pedidos. «Necesito hablar con usted», dijo, con un tono que no admitía negativa, el mismo tono que usaba en salas de juntas donde se decidían el destino de empresas enteras. Ramón, sorprendido por la autoridad repentina de ese cliente silencioso de las últimas semanas, accedió. «Sara está embarazada de 7 meses», dijo Bruno sin rodeos. «Lleva turnos de más de 8 horas seguidas, carga bandejas que no debería cargar en su estado, y nadie en este restaurante parece haberlo notado. Que es buena trabajadora», se defendió Ramón, genuinamente desconcertado. «Nunca se ha quejado». «Que no se queje no significa que esté bien, significa que tiene demasiado orgullo para pedir lo que necesita. Le pido que le reduzca los turnos, que la libere de cargar peso y que le dé las condiciones que cualquier persona en su estado merece tener». «¿Y usted quién es exactamente para pedirme esto?» Bruno dudó un segundo, calculando cuánto decir. Optó por la verdad simple. «Soy el padre de su hijo, y le aseguro que puedo hacer que las cosas sean mucho más fáciles para este restaurante, o mucho más complicadas, dependiendo de cómo decida tratar a sus empleadas a partir de hoy». No era una amenaza económica explícita, pero Ramón la entendió como tal, y al día siguiente los turnos de Sara aparecieron reducidos en el cuadrante, sin explicación oficial. Sara tardó 2 días en entender qué había pasado. Lo descubrió cuando Ramón, sin pensarlo demasiado, comentó de pasada mientras revisaban el inventario. «Tu marido vino a hablar conmigo el otro día. Buen hombre. Algo intenso, pero tiene razón en lo que dijo». «¿Mi marido?» Sara sintió que el estómago se le cerraba. «¿Qué dijo exactamente?» Cuando Ramón terminó de contarle, con la inocencia de quien no entiende que acaba de encender una mecha, Sara salió de la cocina con una furia que llevaba meses sin sentir con esa intensidad. Encontró a Bruno en su mesa habitual, junto a la ventana, y se plantó frente a él sin sentarse. «¿Fuiste a hablar con Ramón sobre mis turnos? ¿A mis espaldas?» Bruno, que no había anticipado que la noticia llegara tan rápido, intentó mantener la calma. «Vi que estabas agotándote. Alguien tenía que decir algo». «Yo soy alguien, Bruno, y podía haberlo dicho yo misma si hubiera querido». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque es mi vida y mi decisión cuándo pedir ayuda y a quién. Llevas 7 meses sin saber nada de mí, y en 2 semanas ya estás decidiendo por mí otra vez. Esto es exactamente lo que hacías antes. Esto es exactamente lo que rompimos». Bruno se quedó callado, porque no tenía defensa real, y porque en algún lugar de él sabía que ella tenía razón, incluso mientras una parte de él seguía convencida de que había hecho lo correcto. «Tengo investigadores que me informan de cómo estás desde hace semanas», dijo entonces con una honestidad que le costó pronunciar. No de manera invasiva, solo necesitaba saber que estabas bien. La cara de Sara se transformó, y no para bien. «¿Me has estado vigilando?» «No es vigilar, es
Es exactamente vigilar, Bruno. Es la misma lógica de siempre. Tú decides lo que necesito sin preguntarme. Tú actúas sin pedirme permiso y luego me dices que era por mi bien. Termínalo. Hoy. De acuerdo, dijo él sin discutir, y esa tarde llamó para cancelar el contrato con el investigador, consciente de que acababa de hacer por primera vez en su vida algo sin ningún beneficio estratégico calculado, soltar el control porque alguien se lo había pedido con razón. Sara se fue del restaurante esa tarde sin despedirse de él, con el enfado todavía caliente en el pecho, pero también con algo más debajo del enfado que no quería examinar demasiado de cerca, el hecho de que, a pesar de todo, Bruno había notado lo que nadie más había notado, que se había preocupado lo suficiente como para arriesgarse a su furia con tal de protegerla. No tuvo mucho tiempo para procesar esa contradicción, porque 2 noches después, mientras cerraba el restaurante con Nuria, sintió un dolor agudo en el vientre que la dejó sin aire. «Sara, ¿qué pasa?» Nuria estaba a su lado en segundos, sosteniéndola del brazo. «No lo sé, algo no...» Sara se llevó la mano al vientre y cuando la apartó, vio sangre. El pánico le subió por la garganta con una velocidad que no le dejó pensar con claridad. Nuria, con más presencia de ánimo de la que ella misma creía tener, marcó una ambulancia mientras ayudaba a Sara a sentarse, y casi sin pensarlo, también marcó el número de Bruno que tenía guardado desde una de sus visitas al restaurante. «Bruno, soy Nuria, la compañera de Sara. Está sangrando, hemos llamado a una ambulancia, estamos en Can Lluís». No necesitó decir nada más. Bruno colgó el teléfono y salió de su despacho sin avisar a nadie, sin esperar el ascensor, bajando las escaleras de su propio edificio porque cada segundo le parecía una eternidad insoportable. Llegó al restaurante antes que la ambulancia. Encontró a Sara pálida, con Nuria sosteniéndola, el miedo escrito en su cara de una manera que Bruno nunca le había visto, ni siquiera en los peores momentos del matrimonio. «Estoy aquí», dijo él arrodillándose junto a ella, tomándole la mano con una firmeza que pretendía transmitirle calma, aunque por dentro él mismo sentía que el pánico le subía igual que a ella. «Estoy aquí, Sara, no te voy a dejar sola». «Tengo miedo, Bruno», dijo ella, y fue la primera vez en meses que le mostraba esa vulnerabilidad sin intentar esconderla detrás de la fuerza que tanto le costaba sostener. «Lo sé, yo también. Pero vamos a estar bien, los dos, y el niño también. Te lo prometo. Si en este momento se te apretó el pecho un poco, no eres la única. Quédate porque esto todavía no termina. Y antes de seguir, cuéntanos en los comentarios. ¿Creen que Bruno llega a tiempo? Te leemos ahí abajo mientras seguimos con la historia». Cuando llegó la ambulancia, Bruno no preguntó a qué hospital la llevaban. Hizo una llamada rápida, una sola, y para cuando la ambulancia llegó al hospital público de la zona, ya había coordinado el traslado inmediato a la mejor clínica privada de Barcelona, con el especialista en embarazos de riesgo de guardia esperándolos en la puerta. No lo consultó con nadie, no pidió permiso. Actuó con la misma velocidad y precisión con la que cerraba una adquisición de 200 millones. Pero esta vez, el objetivo no era ganar dinero. Era que Sara y su hijo tuvieran la mejor oportunidad posible. «No tenías que hacer esto», le dijo Sara, ya en la camilla de la clínica con la voz débil pero todavía capaz de protestar. «Sí tenía», respondió Bruno sin soltarle la mano. «Esta vez no te estoy pidiendo permiso, Sara. Esta vez actúo y después aceptes el enfado que tengas que tener conmigo. Pero no os voy a dejar correr ningún riesgo que yo pueda evitar». Sara no tuvo fuerzas para discutir y en algún lugar de su agotamiento no quiso hacerlo tampoco. Las horas siguientes fueron las más largas que Bruno recordaba haber vivido. Se quedó en la sala de espera, después en el pasillo junto a la habitación, sin moverse, sin mirar el teléfono ni una sola vez, a pesar de que vibraba con llamadas de la oficina que él ignoró sistemáticamente. Canceló sin pensarlo 2 veces una videollamada con inversores de Frankfurt que llevaba semanas de planificación. Cuando su asistente le escribió alarmada, preguntando cómo proceder, Bruno respondió con una sola frase: «Que esperen. Esto es más importante que cualquier cosa que tengan que decirme». El médico salió finalmente, pasada la medianoche, con buenas noticias. El desprendimiento había sido parcial, controlado a tiempo, gracias a la rapidez con la que habían llegado y a los cuidados inmediatos.
Sara necesitaría reposo estricto las semanas que quedaban, pero tanto ella como el bebé estaban fuera de peligro. Bruno entró a la habitación cuando se lo permitieron y encontró a Sara despierta, pálida todavía, pero con los ojos abiertos y fijos en él desde el momento en que cruzó la puerta. El médico dijo que si hubiéramos tardado más en llegar a una clínica con los recursos adecuados, podríamos haber perdido al bebé, dijo ella en voz baja. Lo sé. Si no hubieras estado ahí, si no hubieras actuado tan rápido, no terminó la frase. No hacía falta. Sara se quedó mirándolo, queriendo todavía estar enfadada por los investigadores, por la conversación con Ramón, por años enteros de un patrón que le había costado mucho dejar atrás, y sin embargo, sentada en esa cama de hospital con su hijo a salvo gracias a la misma capacidad de control que tanto la había herido, no encontraba ya el enfado donde antes lo había encontrado con tanta facilidad. «No sé cómo sentirme contigo ahora mismo», admitió. «No tienes que saberlo todavía», dijo Bruno sentándose en la silla junto a la cama, sin soltarle la mano. «Yo tampoco sé del todo cómo ser la persona que necesitas que sea. Pero esta noche aprendí algo que no sabía hasta ahora, que puedo usar todo lo que tengo, todo el control que tanto daño te hizo, para protegerte en lugar de para manejarte. No sé si es suficiente, pero es lo que tengo para ofrecerte». Sara no respondió con palabras. Cerró los ojos agotada y dejó que su mano siguiera entrelazada con la de él, y eso, esa noche, fue suficiente respuesta para los dos. Bruno se quedó en esa silla sin moverse durante toda la noche. No fue a su despacho al día siguiente, ni al siguiente. Trabajó, cuando tuvo que trabajar, desde la sala de espera de la clínica, con el portátil sobre las rodillas, sin alejarse nunca más de 15 metros de la habitación de Sara. Su asistente, después de la tercera reunión cancelada en una semana, le preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad genuina, si todo estaba bien con la empresa. «La empresa puede esperar», respondió Bruno. Esto no. Fue la primera vez en 15 años de carrera que Bruno Lezárraga eligió algo por encima del trabajo sin un segundo de duda, y Sara, que lo observaba sin decir nada desde la cama, cada vez que se despertaba y lo encontraba ahí sentado, presente, eligiéndola en cada hora del día sin que nadie se lo pidiera, empezó a permitirse, muy despacio, creer que tal vez esta vez sí era diferente. Sara pasó las 2 semanas siguientes en reposo, primero en la clínica, y después por insistencia de Bruno, esta vez sí, preguntando, en el ático de l'Eixample, en una habitación de invitados con más luz natural que todo su monoambiente junto. No fue una decisión fácil para Sara, volver a ese piso cargado de recuerdos buenos y malos a partes iguales. Pero el médico había sido claro respecto a la importancia del reposo absoluto, y Bruno se lo pidió de una manera que no dejaba traslucir ninguna agenda oculta. «No tienes que decidir nada sobre nosotros», le dijo la noche que la trajo del hospital. «Solo necesito que estés en un lugar donde pueda cuidarte bien mientras te recuperas. Después, cuando todo esto pase, decides lo que quieras decidir». Sara aceptó, y los días que siguieron tuvieron una calidad extraña, suspendida de tregua. Bruno trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo, algo que no había hecho nunca en 15 años, y cuando tenía que ir a la oficina, volvía antes de lo que cualquiera en Lezárraga capital recordaba haberlo visto volver jamás. Le cocinaba, mal al principio, con una torpeza que a Sara le resultaba conmovedora, en un hombre que manejaba fondos de inversión multimillonarios sin pestañear, pero no sabía calcular el punto de una pasta. Le leía, algunas noches, cuando ella estaba demasiado cansada para sostener un libro, sentado en el borde de la cama con una voz baja que a Sara, aunque no lo dijera, le devolvía algo de la paz de los primeros años. Una tarde, mientras Sara dormitaba en el sofá del salón con un libro abierto sobre el vientre, Bruno la observó desde la puerta de la cocina durante un buen rato, sin que ella lo notara. Pensó con una claridad que lo sorprendió a él mismo, en lo absurdo que era haber tardado tanto en entender algo tan simple, que el poder que llevaba toda la vida ejerciendo en cada aspecto de su existencia no servía de nada si no aprendía a ponerlo al servicio de las personas que amaba en lugar de usarlo para controlarlas. Que ella, dormida en su sofá con su hijo dentro, era la prueba más clara que había tenido nunca de que algunas cosas no se ganan con estrategia. Se ganan presentándose día tras día
sin pedir nada a cambio. Esto es real, pensó, sin la racionalización que llevaba meses usando para esquivar la palabra. Estoy enamorado de ella, lo he estado siempre, y no tengo ningún plan para esto. Por primera vez en mi vida no tengo ningún plan y no me importa. No se lo dijo esa tarde. Pero algo en su cara, cuando Sara despertó y lo encontró mirándola así, sin esconder nada, le dijo a ella más de lo que cualquier palabra hubiera podido decir. Las semanas de reposo fueron acortando, sin que ninguno de los dos lo planeara del todo, la distancia que habían construido durante los meses de separación. Las conversaciones se alargaban hasta la madrugada. Las risas volvieron, primero tímidas, después fáciles como las de antes, las de Cadaqués, las del sofá con la cena fría. Bruno aprendió despacio a preguntar antes de actuar, si podía traerle algo, si quería compañía o silencio, si prefería que él se quedara en la habitación o le diera espacio. Y cada vez que preguntaba en lugar de decidir por ella, Sara notaba la diferencia, y la diferencia acumulada noche tras noche empezaba a pesar más que el dolor acumulado de los años anteriores. Una noche, a las 7 semanas de reposo, con Sara ya casi al final del embarazo y el médico dándole permiso para retomar una vida más normal, estaban los dos en el salón, ella sentada en el sofá con los pies recogidos, él en el suelo frente a ella, terminando de montar una cuna que había llegado esa misma tarde, con instrucciones que parecían escritas para desalentar a cualquier ser humano racional. «Has cerrado fusiones de 200 millones de euros», dijo Sara observándolo luchar con un tornillo que se resistía, «y no puedes con una cuna de IKEA. Las fusiones vienen con asesores legales. Esto viene con un diagrama dibujado por alguien que claramente odia a los padres primerizos». Sara se rió, una risa que le salió completa, sin reservas, y Bruno dejó el destornillador en el suelo para mirarla, porque esa risa exacta, era la que llevaba meses extrañando sin saber cuánto. «Sara», dijo, y algo en su voz hizo que ella dejara de reírse y lo mirara con atención. «¿Qué?» «No sé cómo decir esto sin que suene a lo que ya te he dicho antes, y no demostré, pero te amo. No te he dejado de amar ni un solo día, ni siquiera en los peores. Y sé que las palabras ya no valen lo que valían, pero necesitaba decírtelo de todos modos». Sara se quedó en silencio un momento, y Bruno, por primera vez en su vida, no llenó ese silencio con nada. Esperó. «Yo tampoco he dejado de amarte», dijo ella finalmente, en voz baja como si la confesión le costara más que cualquier otra cosa que hubiera dicho en meses. «Eso es lo que más rabia me ha dado todo este tiempo, que podía estar furiosa contigo y aún así extrañarte cada noche». Bruno se levantó del suelo despacio y se sentó junto a ella en el sofá, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que ella desprendía, pero sin invadir el espacio que durante meses había aprendido a respetar. «¿Puedo?», preguntó con la mano a centímetros de su mejilla. La pregunta de Bruno salió tan baja que Sara casi creyó haberla imaginado. Él no se acercó de golpe, no invadió, no tomó nada como si todavía tuviera derecho. Se quedó frente a ella, con una mano apenas levantada, esperando una respuesta que antes quizá habría dado por sentada. Y eso, precisamente eso, fue lo que terminó de romperle algo por dentro. Porque el Bruno de antes habría decidido por los dos, habría cerrado la distancia con esa seguridad suya, con esa forma de ocupar el mundo como si todo le perteneciera. Este Bruno no. Este Bruno preguntaba. Sara lo miró durante unos segundos largos. Tenía el corazón desordenado, la respiración frágil, y una parte de ella todavía quería protegerse. Pero otra parte, una más antigua, más honesta, más cansada de pelear contra lo evidente, solo quería dejar de tener miedo. «Puedes», susurró. Bruno cerró los ojos un instante, como si esa sola palabra hubiera sido más de lo que merecía. Después se acercó despacio y le rozó la mejilla con los dedos. No fue un gesto posesivo, fue un gesto de cuidado. Sara sintió el calor de su mano, la suavidad contenida con la que él la tocaba, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera devolverla a la distancia de todos esos meses. «No quiero apresurarte», dijo él. «No quiero que mañana sientas que usé este momento para recuperarte». Sara tragó saliva. «Bruno, déjame decirlo», pidió con la voz quebrada, «porque antes siempre hablaba tarde, o hablaba mal, o callaba lo importante.
Ella no respondió, solo sostuvo su mirada. «Te deseo», confesó él sin esconderse. «Te deseo desde antes de saber cómo pedir perdón, pero esta vez no quiero que el deseo sea más grande que el respeto. No quiero tocarte si hay una parte de ti que todavía quiere irse». A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas, no porque doliera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, él parecía entender que el amor no era retener, que pedir perdón no era exigir regreso, que extrañar a alguien no daba derecho a abrir puertas cerradas. Sara apoyó una mano sobre la de él, la que todavía descansaba en su mejilla. «Hay una parte de mí que todavía tiene miedo», admitió. Bruno bajó la mirada, aceptando la frase como una condena justa. Pero entonces ella añadió, «Pero ya no quiero irme». Él volvió a mirarla, y en sus ojos hubo algo que Sara no le había visto nunca. No triunfo, no alivio arrogante, no esa satisfacción de hombre acostumbrado a ganar. Hubo gratitud, una gratitud tan desnuda que le tembló la boca antes de poder decir nada. Sara fue quien dio el primer paso. Se acercó apenas, lo suficiente para que sus frentes casi se tocaran. Bruno no se movió, la dejó decidir la distancia, la dejó marcar el ritmo, la dejó encontrar, dentro de sí misma, el camino de regreso. Cuando sus labios se encontraron, no hubo prisa, hubo memoria, hubo cuidado, hubo todo lo que no habían sabido decir durante años. Bruno la besó como si pidiera perdón con cada pausa, como si estuviera aprendiendo una nueva forma de amarla, una donde sus manos no ordenaban, no atrapaban, no exigían, solo acompañaban. Sara sintió que algo dentro de ella se aflojaba lentamente. No la herida entera, no el pasado completo. Eso no desaparecía con un beso, ni con una noche, ni con una promesa dicha en voz baja. Pero sí se aflojaba la armadura, esa que había construido para sobrevivir a la decepción, esa que la había mantenido de pie cuando tuvo que marcharse sola. Bruno apoyó la frente contra la suya. «Puedo usar todo el control que tengo», murmuró, «para protegerte, en lugar de para manejarte». Sara soltó una risa mínima, rota, con lágrimas. «Eso suena a promesa peligrosa». «Lo es», respondió él, «porque pienso cumplirla toda la vida». Ella no dijo nada, solo lo besó otra vez, más despacio, más cerca. Y esa vez Bruno la rodeó con los brazos, pero sin apretarla demasiado, como si entendiera que Sara no necesitaba una jaula, ni siquiera una jaula hecha de amor. Necesitaba un lugar donde pudiera quedarse sin dejar de ser libre. No voy a contarles todo lo que pasó esa noche. Hay momentos que no necesitan ser explicados para entenderse. Solo diré que no hubo urgencia, no hubo reproches, no hubo promesas grandiosas dichas para tapar el miedo. Hubo dos personas que se habían amado mal, intentando aprender a amarse mejor. Hubo silencios largos, caricias suaves, risas pequeñas entre lágrimas, y una ternura nueva, distinta, más madura, que no borraba lo vivido, pero abría una puerta donde antes solo había orgullo. Mucho antes del amanecer, Sara se quedó dormida con la cabeza apoyada en el pecho de Bruno. Él permaneció despierto un rato más, mirando el techo, con una mano sobre la espalda de ella y la otra descansando, apenas, sobre el vientre donde crecía la vida que casi había perdido sin saberlo. Entonces lo sintió, una patadita leve, tan pequeña que pudo haber sido un sueño. Bruno contuvo el aire. Sara se movió apenas, medio dormida. «¿Lo sentiste?», murmuró. Él no pudo responder enseguida. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Solo asintió con la garganta cerrada y bajó la mirada hacia el vientre de Sara, como si acabara de recibir el perdón más inmenso del mundo. «Hola», susurró casi sin voz. «Soy papá». Sara abrió los ojos despacio, lo miró, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ganas de escapar del futuro. Sintió miedo, sí, pero también sintió algo más, una posibilidad. Bruno besó su frente, después su mejilla, después la curva suave de su hombro, con una delicadeza que ya no buscaba conquistar nada, solo agradecer. Afuera, Barcelona empezaba a despertar, y dentro de aquella habitación, sin testigos, sin discursos, sin garantías absolutas, Sara entendió que quizá volver no siempre era retroceder. A veces, volver era encontrar el mismo amor, pero en una versión
que por fin había aprendido a cuidar. No voy a contarles todo lo que pasó esa noche, porque hay cosas que solo les pertenecen a ellos, pero sí les voy a decir que cuando amaneció, Sara se despertó con la luz tibia de la mañana entrando por la ventana del Eixample, el cuerpo de Bruno todavía enredado al suyo, su mano descansando con suavidad sobre el vientre, donde su hijo daba pataditas, como si también él hubiera notado que algo, por fin, se había acomodado en su lugar correcto. «Buenos días», murmuró Bruno sin abrir del todo los ojos con la voz ronca del sueño reciente. «Buenos días», respondió Sara, y por primera vez en meses, esas dos palabras no le costaron ningún esfuerzo decirlas con una sonrisa completa. Las 2 semanas siguientes a esa noche fueron para Bruno las más extrañas y a la vez las más plenas de su vida adulta. Extrañas porque no se reconocía del todo en el hombre que era ahora. Alguien que llegaba a casa antes de las 7, que aprendía a hacer trenzas torpes con el pelo de Sara, solo porque a ella le gustaba el gesto, que había delegado más responsabilidades en su equipo directivo en 15 días que en los 15 años anteriores juntos. Plenas porque, por primera vez que podía recordar, no sentía la necesidad constante de controlar cada variable de su vida. Sentía, en cambio, la quietud extraña de alguien que finalmente está donde tiene que estar. Sara, por su parte, seguía sin tener todas las respuestas. El reposo y la cercanía habían sanado mucho, pero no todo. Una tarde, mientras doblaban ropa de bebé sobre la cama, se lo dijo en voz alta. «No quiero que pienses que todo está resuelto solo porque estas semanas han sido buenas, Bruno. Lo que pasó nos costó mucho. No quiero volver a esa vida donde yo desaparecía detrás de tu trabajo». «No vamos a volver a esa vida», respondió él, sin la defensividad que antes hubiera tenido ante un comentario así. «No te estoy pidiendo que confíes en una promesa. Te estoy pidiendo que me dejes demostrártelo, día a día, durante el tiempo que haga falta. ¿Y si tardo en confiar de nuevo del todo? Entonces tardas. Yo voy a estar aquí de todos modos». Sara lo miró y algo en la firmeza tranquila de esa respuesta, sin urgencia, sin necesidad de convencerla rápido, le dijo más que cualquier discurso largo hubiera podido decirle. El parto llegó 2 semanas después, un domingo de madrugada, con una intensidad que ninguno de los dos había anticipado del todo a pesar de los meses de preparación. Bruno, que había memorizado cada paso del proceso con la misma meticulosidad con la que estudiaba un balance financiero, descubrió que ningún estudio previo prepara de verdad para ver a la persona que amas atravesar un dolor que no puedes quitarle ni controlar. «No me sueltes la mano», le pidió Sara entre contracciones con la voz tensa por el esfuerzo. «No pienso hacerlo», respondió él, y no la soltó ni una sola vez en las 7 horas que siguieron, ni cuando el médico le pidió que se apartara un momento para una revisión, ni cuando el propio Bruno sintió que las piernas apenas lo sostenían de los nervios. Se quedó ahí, sosteniendo su mano, susurrándole palabras de aliento que no sabía de dónde sacaba, limpiándole el sudor de la frente, repitiéndole una y otra vez que lo estaba haciendo bien, que ya casi, que él no se iba a ningún lado. Cuando finalmente nació la niña, porque era una niña, algo que descubrieron juntos en ese mismo instante, entre lágrimas que ninguno de los dos intentó esconder, Bruno la sostuvo en brazos por primera vez, con un cuidado casi torpe, como si temiera que su propia fuerza pudiera hacerle daño a algo tan pequeño. La niña, con los ojos apenas abiertos, hizo ese gesto involuntario que hacen los recién nacidos de aferrar lo que tienen cerca, y cerró la mano entera alrededor de uno de los dedos de Bruno. «Hola», le dijo él, en voz muy baja, casi sin voz, mientras una lágrima que no intentó contener le caía por la mejilla. «Llevo toda la vida sin saber que te estaba esperando». Sara, exhausta pero con los ojos brillantes, lo observó sostener a su hija con una ternura que contradecía cada idea que ella se había hecho años atrás sobre quién era ese hombre capaz de controlar imperios y termostatos, pero incapaz de estar presente. Ese hombre ya no existía del todo. En su lugar había otro, torpe con las trenzas, meticuloso con la cuna de Ikea, incapaz de soltarle la mano durante un parto de 7 horas, llorando sin avergonzarse frente a una hija recién nacida. «Se llama Elena», dijo Sara en voz baja mirando a Bruno. «Como tu abuela. Me contaste una vez que era la única persona de tu familia que de verdad sabía abrazar sin condiciones».
Bruno no pudo responder con palabras. Se inclinó y besó a Sara en la frente, después en los labios, despacio, con la niña todavía en sus brazos entre los dos, y en ese gesto simple estaba contenido todo lo que ninguno de los dos sabía cómo decir en ese momento. La boda fue casi un año después, no en ningún salón de gala ni en ninguna masía, con la pompa que el apellido Lezárraga hubiera podido costear, sino en un jardín pequeño cerca de Sitges, con vistas al mar, con poca gente y mucha luz de tarde de primavera. Nuria lloró desde antes de que empezara la ceremonia, sin disimularlo. Ramón asistió también con un traje que claramente no se ponía a menudo, y le susurró a Sara, al saludarla, que sentía no haber visto antes lo que tenía delante de los ojos en el restaurante. El padre de Bruno, Ignacio, asistió con la rigidez de siempre, pero algo en su cara cuando vio a su hijo sostener a Elena durante la ceremonia sin que nadie se lo pidiera, sin calcular el gesto, sugería que incluso él había empezado, tarde y con torpeza, a entender lo que su hijo había aprendido por su cuenta. Bruno esperaba en el altar improvisado bajo un arco de flores blancas, con Elena en brazos, de casi un año ya, con un vestidito que se empeñaba en arrancarse cada 5 minutos. Cuando Sara apareció al fondo del jardín, caminando hacia él sola, sin nadie que la entregara porque había elegido entregarse a sí misma, Bruno sintió que el pecho se le llenaba de algo que ningún cierre de negocio le había hecho sentir jamás. En los votos, Bruno fue breve, pero dijo lo que tenía que decir. No te prometo que nunca más voy a equivocarme. Te prometo que cuando me equivoque, no voy a esconderme detrás del trabajo para evitar arreglarlo. Te prometo que cada día voy a elegirte a ti, a Elena y a la familia que construimos, por encima de cualquier otra cosa que crea que necesito controlar. Te amo desde el día del ascensor y te voy a amar el resto de mi vida, esta vez, presente de verdad. Sara, con los ojos brillantes, sostuvo su mirada mientras él hablaba. Y cuando llegó su turno dijo simplemente: me fui porque dejé de creer que podía elegirme a mí misma y a ti al mismo tiempo. Aprendí, sola, que sí podía. Y ahora elijo volver, no porque te necesite, sino porque quiero. Esa es la diferencia que cambia todo, Bruno. Y por eso digo que sí. Y así terminó esta historia, queridos míos. No con un final perfecto, porque los finales perfectos son para quienes nunca tuvieron que pelear por ellos, sino con un final real, ganado a pulso, con un hombre que aprendió tarde pero aprendió de verdad, y una mujer que jamás dejó de amarlo, aunque tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Si esta historia te hizo suspirar, enojarte un poco con Bruno, o creer que algunas personas sí pueden cambiar cuando de verdad lo intentan, déjanos tu like y suscríbete al canal. Y ahora cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que elegirte a ti misma antes de poder elegir a alguien más? ¿O esta historia te hizo pensar en algo de tu propio pasado? Te leemos ahí abajo.